mañanera de Ángel correspondiente al martes de la semana en curso, martes 14 de febrero del año 2023. Ayer, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, se publicó un decreto que la simple lectura de este texto de 3 cuartillas en letra chiquita y luego el correspondiente comunicado de la Secretaría de Economía mueve a risa primero y luego a preocupación. La razón es muy sencilla de esto. Tal parece que promover desde la ignorancia una serie de tonterías pseudocientíficas es la característica de este gobierno. Si bien hemos tenido gobiernos donde quien lo encabeza no son, vamos a decir, unos genios, en algunos casos ha habido personas realmente inteligentes, informadas, sólidamente formados académicamente, y en otros casos personas con un profundo sentido común y una modestia y una honradez intelectual que los llevó cuando gobernaron a contratar a los mejores cuadros en las diferentes áreas de la administración pública y dejarlos trabajar. Hubo también personajes que a nadie le hacían caso o a nadie cuestionaban, interrogaban sobre este o aquel tema. Echeverría, López Portillo, y así nos fue, diría el clásico. Pero con este gobierno las cosas han llegado a extremos verdaderamente ridículos. Uno de estos temas es el del famoso maíz amarillo o maíz genéticamente modificado. Este maíz se ha consumido en México, por decirlo menos, desde hace unos 30 años. Cuando México empieza a producir ya en cantidades grandes, elevadas, de huevo para plato, carne de pollo, pollo de engorda, que se llama también, carne de cerdo, el uso de este maíz fue obligado. Y la razón es muy simple. México es un país deficitario en este tipo de maíz. México produce una buena cantidad de lo que se conoce como maíz blanco, que es el que se utiliza no en todos los estados del país para la elaboración de tortilla para consumo humano. Hay casos, usted lo puede ver en cualquier taquería, usted cuando pide unos tacos al pastor encontrará una cosa muy curiosa, que las tortillas tienen un olor y sabor muy especial que es el típico del maíz amarillo. Que yo sepa, a nadie le han hecho daño las tortillas o los tacos al pastor envueltos en esas tortillas. Pero además, este maíz, el maíz genéticamente modificado, es un maíz que se utiliza, se consume prácticamente en todo el mundo, o de manera directa o de manera indirecta. Es un maíz que no solo se utiliza para la elaboración de alimento balanceado, de gallinas ponedoras, de pollos de engorda, de carne de cerdo y en algunos casos para la acuicultura, como alimento para peces o camarón. Pero de repente, allá por principios del 19, que sería el antecedente de este decreto, que es casi idéntico, aparece, pues yo no sé si la influencia de la esposa del presidente de la República, que a su vez fue influida por algunos genios seguidores de Greenpeace, pero el hecho es que de repente se declara en México una guerra al maíz amarillo. En
en aquellos años, en el 19, y a partir de ahí, se adujo la cuestión de las variedades nativas del maíz. Muy bien. El maíz genéticamente modificado, o maíz amarillo, se ha sembrado en México desde hace decenios y nadie se ha quejado que hayan desaparecido los tlacoyos con masa azul o las tortillas azules. No, simplemente se siguen produciendo una cantidad ínfima. ¿Por qué? Porque estas semillas producen 800, 900 kilos por hectárea y en unas zonas muy pequeñas del país. Aquí en la Ciudad de México, en la parte sur, donde hay una explotación agrícola todavía, se siembra, y en algunas otras partes del país, Oaxaca, Chiapas quizá, pero es una superficie sumamente pequeña. Otro es el maíz blanco, que es diferente, pero se lanza pues esa campaña, la cual se revive a raíz de este conflicto con Estados Unidos, y esta es la respuesta a este decreto que aquí tengo en la mano. Fue publicado en el Diario Oficial, decía, ayer en la edición vespertina. Y caemos en una actitud de un franco ridículo, porque nadie en el mundo ha podido demostrar científicamente, o sea, que lo hayan hecho ideológicamente, eso es otra cosa. Pero que hayan probado científicamente que hay un daño a las personas, al ser humano, de este tipo de maíz, nadie lo ha podido probar por una simple y sencilla razón: no daña al ser humano. Aquí la pregunta sería, ¿qué pretende el gobierno con esto? Hay ahorita, pues no sé si una negociación o ya se rompió, donde el gobierno dijo, bueno, vamos a poner la prohibición a partir del 1 de enero del 25. Y la respuesta de los Estados Unidos fue rotunda: no. Hay que respetar lo que plantea el TEMEC y antes el TELECAN, que es que la prohibición de importación de tal o cual producto debe basarse en algo que se llama the good science, la buena ciencia, razones de tipo científico, no ideológicas. Pero el presidente de la República no entiende eso. Ahora, aquí la pregunta sería, ahorita o el 24 o el 25, cuando gusten ustedes, ¿cómo vamos a sustituir 17, 18, 19, a veces 20 millones en años críticos, 20 millones de toneladas de maíz amarillo? México no tiene los recursos agrícolas, o sea, tierra suficiente para producir tal cantidad de maíz amarillo, perdón, de maíz amarillo. No tenemos eso. Somos altamente deficitarios y ese maíz lo utilizamos para producir mieles de alta fructosa, la que se utiliza como edulcorante en la producción de refrescos, en algunas mieles, por ejemplo, para alguna miel que le ponen en los biberones para los niños. Y aquí la pregunta es, ¿este maíz amarillo daña si uno se lo come a puños y no daña cuando se usa de manera industrial, por ejemplo? ¿O daña cuando yo me lo como así a puños ahí? ¿O cuando lo como a través de un par de huevos estrellados o un pollo rostizado que ha sido alimentado con ese maíz, o un lomo de puerco al horno, pero que esa carne fue producida con alimento con maíz amarillo? De tal manera, pues, que es un ridículo completo en el que ha caído el presidente de la República, una vez más, y no es el único. Pero en esta negociación con la posición de los Estados Unidos, de continuar México por ese camino, vamos a llegar a un panel de controversias donde la vamos a perder. ¿Por qué? Porque el gobierno mexicano no va
a poder probar científicamente, porque además hay una especie de ultimátum que el gobierno norteamericano le pone a México para que mañana 14 de febrero presente las pruebas de sus aseveraciones. Y de ahí que sale este decreto ayer 13 por la tarde. ¿Qué va a generar esto? Una reacción todavía más intensa de parte de organizaciones de agricultores de los Estados Unidos, del Departamento de Agricultura y del Departamento de Comercio y de la Oficina de Comercio del Gobierno de los Estados Unidos. Y la pregunta queda en el aire: ¿qué quiere lograr el presidente? Él, el 24 se va y nos dejará, como se dice, la víbora chillando. Habrá conflicto porque los norteamericanos ya dijeron: oye, yo no puedo planear esto en cuanto a superficie a sembrar, etcétera, si me dices que el 24 o el 25 se va a prohibir la importación. ¿Qué va a pasar? El gobierno va a tener que recular en esta estupidez que está contenida en este decreto. El siguiente gobierno, sea de cualquier signo ideológico, de la oposición o de Morena, tendría que dar marcha atrás en esta estupidez y tendría que darle las gracias, en el mejor de los casos, o darle una patada en el trasero a esta señora que ha enloquecido, que es la doctora Álvarez Bulla, que ha promovido la ciencia popular, la ciencia indígena, y ha criticado la ciencia neoliberal. Habría que averiguar si el caballero Isaac Newton era neoliberal. Es decir, es un ridículo completo. ¿Ya qué se debe esto? A lo que mencionaba al principio. La ignorancia que marca la mentalidad. Me refiero a ignorancia, desconocimiento de cuestiones de ciencia, que marca la visión de este gobernante y que se deja influir por una serie de demagogos ideológicamente en la locura casi, y creen que es una gran victoria. ¿Qué nos queda? Bueno, pues nada hay que hacer ante este decreto, es una facultad del Ejecutivo, sino simplemente esperar que las cosas se compliquen y a ver cuál es la reacción de este gobierno cuando en un determinado momento los Estados Unidos canalicen esos 16, 15, 20, 18 millones de toneladas de maíz amarillo a otros países y nos quedemos nosotros sin eso. Y la pregunta ahí se quedará: ¿con qué los productores de huevo, de pollo de engorda, de carne de cerdo, los productores de mieles industrializadas de alta fructosa van a producir? Nadie responde a eso. Eso sí, somos en el mundo los más débiles, los que nos va a hacer daño el maíz amarillo. Ridículo, ¿verdad? Bueno, pues este gobierno es, antes de cualquier otra cosa, un gran ridículo. Gracias y lo espero mañana miércoles. Aquí nos vemos.